Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Comisión, el Estado y jueces presentes. Se llevará a cabo la audiencia del caso de la ciudadana I.B. por sus iniciales con la finalidad de proteger su identidad versus Bolivia. Esta audiencia se llevará a cabo de conformidad con los artículos 62.3, 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del reglamento de la Corte. Este caso cuenta con los siguientes antecedentes. El presente caso ha sido sometido a la Corte en fecha 23 de abril de 2015 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sometido a la jurisdicción de la Corte el caso de la señora I.B. contra el Estado Plurinacional de Bolivia. De acuerdo con lo indicado por la Comisión, este caso refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado por la intervención quirúrgica a la que fue sometida la señora I.B. en un hospital público en fecha 1 de julio del 2000. Según la Comisión, esta intervención consistente en una salpingoclasia bilateral o ligadura de trompas de falopio, que habría sido efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin el consentimiento informado a la ciudadana, quien habría sufrido además la pérdida permanente y forzada de su función reproductora. La Comisión se encargará de determinar la intervención quirúrgica a la cual habría constituido una violación a la integridad física y psicológica de la señora. Tiene la palabra la Comisión. Muchas gracias. En antecedente, por todo lo que ha mencionado, la Comisión considera que la esterilización no también vulneró el derecho de I.B., de la señora I.B., de vivir libre de toda forma de violencia en contravención del artículo 7 de la Convención de Berlín dos Partes. En este sentido, la Comisión sostiene que la práctica de una esterilización no consentida causa dolor y sufrimiento a las afectadas y constituye una forma de violencia con secuelas físicas y psicológicas de carácter continuado en la salud reproductiva de las mujeres afectadas. Además, indicamos que ello ha sido reconocido expresamente en la legislación de algunos países latinoamericanos, tales como Argentina y Venezuela, que también califican a la esterilización forzada como una forma de violencia. Producto de esto ha resultado que la señora I.B. se ve impedida de forma permanente de ejercer su autonomía reproductiva. Para ello, vale decir de una forma libre y voluntaria. En vista de lo anterior, la Comisión concluye que el Estado en este asunto vulneró el deber de abstenerse de cualquier práctica o acción de violencia contra las mujeres. Esto en contravención del artículo 7 de la Convención de Belén. Es en ese entendido que, por todos los antecedentes que se han mencionado, la Comisión ha tomado en cuenta los informes presentados tanto por el Estado y por la afectada, que se han vulnerado los derechos, el debido proceso, y la afectada o la víctima se ha visto en la necesidad de elevar su denuncia a la Corte Internacional. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la representante. Gracias. Después de todo lo acontecido, ¿no? La señora tuvo que se puede dar cuenta de que el Estado ha vulnerado totalmente a su persona de la señora, y por tanto la señora, por conseguir justicia y a causa de ese accionar, tuvo que estar ausente por mucho tiempo y abandonar a sus hijas. Por el transcurso del proceso, no cuentan con un apoyo materno, ¿no? Las hijas, y al mismo tiempo sufre discriminación en contra suya en razón de género y la inoperancia del Estado, ya que los juicios llevados a cabo en el lugar del hecho se comete menosprecio, y esto refleja
en los dos juicios penales. Esto, por ejemplo, en la resolución 1306 y la 51406 de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz. Por tanto, el órgano judicial boliviano no decidió cómo se suponía. Debieron hacerlo en el marco del artículo 25.2, dado que por el motivo procesal provocado por el mismo órgano judicial, esto favoreció con impunidad a quienes violaron los derechos. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Tiene la palabra el Estado. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, el Estado considera afirmar que la existencia del consentimiento de una proporción que había cuenta que el procedimiento quirúrgico médico tratante, en presencia del equipo y de todo el personal que estaba en ese momento, afirman que la persona dio un consentimiento verbal. En el momento de la cirugía, la persona estaba consciente. Obviamente no estaba prescrito posteriormente la intervención, pero se le consultó a la paciente. Ahora, el Estado sostuvo que la señora, mediante el juicio de razonabilidad y ponderación de sus derechos a la vida y a la producción, asesorada adecuadamente, decidió salvaguardar la vida, ¿ya? Ante todo riesgo. El Estado rechazó los alegatos de la comisión con respecto a la presunta esterilización sin consentimiento, que contribuye de forma de violencia y interferencia en su vida privada. También el Estado proporcionó la información concerniente al procedimiento, realizando la intervención de manera profiláctica y brindándole servicios de atención médica de acuerdo a las necesidades de la paciente. Y eso podría decir. Bueno, muy buenas tardes. Como parte de la Corte, después de que las partes emitan sus alegatos finales ante esta Corte, nos encontramos en condición de dictar la presente sentencia, que establece que la ciudadana IB fue víctima de violación a sus derechos humanos. Dentro de las conclusiones, esta Corte establece lo siguiente. Sobre el consentimiento previo, libre e informado, el juicio de la Corte indica que un consentimiento no puede refutarse libre si es solicitado a la mujer cuando no se encuentra en condiciones de tomar una decisión completamente informada, por encontrarse en situaciones de estrés y vulnerabilidad, como durante o inmediatamente después del parto o de una cesárea. Esta Corte reconoce la relación de poder entre el médico y la paciente, que puede verse exacerbada por las relaciones desiguales de poder que históricamente han caracterizado a hombres y mujeres, así como los estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, que constituyen de forma consciente o inconsciente la base de prácticas que refuerzan la posición de las mujeres como dependientes y subordinadas. Sobre el trato cruel e inhumano, esta Corte concluye que la esterilización no consentida o involuntaria a la que fue sometida la señora IB, en las circunstancias particulares de este caso, que fueron expuestas, constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario a la dignidad del ser humano, y por lo tanto configuró una violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento en perjuicio de la señora IB. Sobre la discriminación múltiple. Además, la Corte nota que en el caso de la señora,
y B confluyeron de forma interseccional múltiples factores de discriminación en el acceso a la justicia asociados a su condición de mujer, su posición socioeconómica y su condición de refugiada. En efecto, en el presente caso, dicha discriminación confluyó además con una vulneración al acceso a la justicia con base en la posición socioeconómica de la señora Ibe, en tanto los cambios de jurisdicción para la radicación de la causa en el segundo y el tercer juicio penal hicieron que se presentara un obstáculo geográfico en la accesibilidad al tribunal. Ello implicó un elevado costo socioeconómico de tener que trasladarse a una distancia prolongada, al extremo de tener que viajar un trayecto aproximadamente de 255 kilómetros. Por otra parte, la Corte nota que el hecho de tener la condición de persona con estatuto de refugiado, es decir, de ser una persona que se vio obligada de huir de su país de origen y buscar protección internacional por tener temor fundado a ser objeto de persecución prolongado, que la señora Ibe y su esposo se sintieran nuevamente desprotegidos. A raíz de esos reclamos recibieron diversos tipos de presiones, incluyendo averiguaciones sobre la calidad de su residencia en Bolivia. La discriminación que resultó la señora Ibe en el acceso a la justicia no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación, que resultó la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiera existido, la discrepancia habría tenido una naturaleza diferente. Es por eso, y por lo tanto, por todas estas conclusiones, que esta Corte decide por unanimidad desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la alegada falta de competencia de la Corte Interamericana en los términos del párrafo 21 de la presente sentencia. 2. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la alegada falta de agotamiento de los recursos internos en los términos de los párrafos 30 al 38 de la presente sentencia. Es así que esta Corte declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia, reconocidos en los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar estos derechos y no discriminar, contenidas en el artículo 1.1 de la misma. 4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 5. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también en la Convención de Belém do Pará, en los parágrafos 288 a 322. 6. No corresponde emitir un pronunciamiento sobre las alegadas violaciones de los artículos 3 y 25 de la Convención Americana, así como el derecho a reconocer la verdad en los términos de la presente sentencia. Y por lo tanto, esta Corte dispone por unanimidad que esta sentencia se constituye en una forma de reparación. 8. El Estado deberá brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas y de forma inmediata, adecuada y efectivo tratamiento médico y específicamente en salud sexual y reproductiva, así como el tratamiento psicológico y o psiquiátrico a la señora de conformidad con lo establecido en el párrafo 332 de esta sentencia. 9. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 334 de la presente sentencia. Asimismo, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado debe diseñar una publicación o cartilla que desarrolle una forma sintética, clara y accesible de los derechos de las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva. El Estado debe adoptar a programas de educación y formación permanentes dirigidos a los estudiantes de medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que conforma el sistema de salud y seguridad social. Asimismo, el Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 358 y 363 de la presente sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por reintrego de costas y gastos en los términos referidos.
El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso. El Estado debe, dentro del plazo de 1 año, a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma sin perjuicio de lo establecido. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Esa es toda la sentencia y las disposiciones que emite esta Corte y quedaría por concluida la sesión. Gracias. Gracias.